Daniel, Lu, Germán. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muchas gracias. Bien, hola. Muy bien. Todo. Hace rato mencionaban el proceso creativo que tuvo 1021, su nuevo disco. Tuvo complicaciones, se tocaron fibras durante este proceso de creación. Incluso conocieron la historia de sus fans que se abrieron a ustedes para contar sus historias durante este proceso de pandemia que fue también, que pegó muy duro para la industria musical, para todos, pero en especial para la industria de la música. ¿Cómo vivieron ustedes este proceso? ¿Sienten que algo cambió en la banda durante este tiempo de pandemia? Sí, bueno, yo creo que todos, ¿no? Todos cambiamos, toda la humanidad. Algunos para bien, algunos a lo mejor se quedaron en el mismo lugar. Yo creo que en el caso de nosotros nos revaloramos nuestro tiempo, revaloramos a nuestras familias, revaloramos el privilegio que tenemos de poder subirnos a un escenario y tocar. Entonces, fue un disco, yo creo que bien padre de hacer, con una lluvia de ideas nuevas dentro del universo de la docencia que nos dimos el lujo de poder hacer con mayor tiempo, un poquito mayor control en la producción del disco. Hizo que más tiempo nos hemos tardado en hacer, y lo cual, no me arrepiento en lo mínimo, o sea, está increíble, valió la pena, o sea, nos habíamos tardado, el resultado es increíble, y pues sí, la verdad es que creo que pudimos haber estado en casa deprimidos y perdiendo el tiempo, y no, aprovechamos. ¿En qué se inspiraron para Pasiflorina? ¿Fue alguna situación cercana a ustedes? Corríjanme si estoy en un error, pero esta canción fue parte de un proyecto hacia la visibilización de la violencia de género. Sí, correcto. Sí, la verdad es que primero, o sea, la canción en sí no tenía la intención de ser escrita con ese tema, había como ciertas ideas sobre la canción y por dónde la queríamos llevar, y cuando terminamos la canción nos dimos cuenta de que el mensaje estaba ahí plasmado y que era lo que estábamos diciendo, y entonces fue cuando decidimos promover ese sencillo en vez de por el camino tradicional de promover un sencillo musical, buscar espacios para poder justamente visibilizar el tema y poder hablarlo, y estuvimos dando pláticas en auditorios, dimos pláticos, mucho trabajo con el INE, con el Instituto Nacional Electoral, y estuvo bien padre porque sí se abrió el tema, y también el video es ahora sí un video fuerte, sí. Y bueno, la inspiración como tal, yo creo es un problema que sucede, que no deberían de suceder, y que está ahí y sucede más de lo que debería. Germán, mencionabas que influyes mucho en el arte creativo de la banda. ¿En qué te inspiras? ¿Cae todo el peso creativo en ti o la banda te colabora? No, o sea, como que siento que más bien mi trabajo es como coordinar las ideas de la banda junto con el diseñador. En este caso trabajé con el diseñador, trabajamos con un ilustrador, no estoy de acuerdo. Ahorita me dice. Pero más bien mi trabajo es como traducir las ideas de la banda hacia los diseñadores y demás, y sí, me he encargado de esa parte. Es muy interesante el cómo se llegan a los resultados, pero ¿por qué no estás de acuerdo? Porque tienes muchísimas ideas, tú las pones, nos preguntas, y normalmente sí podemos dar un feedback, siempre está abierto eso, pero pues genera muchísimo. Germán sabe mucho, él nos supervisa de repente si todo lo que tenemos que hacer de imágenes, sí. Las preguntas tienen que ser con Germán, porque sabe mucho. Sí, creo que hay una parte de mí que me hubiera gustado ser como diseñador, o me hubiera estado cineasta, en alguna otra vida. Eso es lo que voy a hacer con el alineador. Sí. Voy a ir a esa dimensión en la cual soy un diseñador gráfico exitoso. Hablando un poquito de esto, de referencias, en la canción 1987 nos fue posible notar la estrofa que dice "nada personal" sonando en la radio. ¿Es alguna referencia a Soda Stereo? ¿Esta banda ha influenciado en su trabajo? Uy, muchísimo, claro que sí, es una referencia, está llena de referencias la canción, y esa es claramente en 1987 sonaba Nada Personal en la radio, y fue una de las bandas más importantes de rock en español que impactaron a La Gusana Ciega.
Y en mi caso, o sea, en un concierto de Soda Stereo, cuando yo dije que sí se puede hacer rock en español, esto está increíble, Gustavo Cerati, ajá, y me hizo sentir algo tan especial que yo quiero hacer eso con la gente, yo quiero hacer que la gente se sienta conectada con la persona que está en el escenario a través de la música. Yo sumaría a lo que dice Daniel, que nos ha influido a todos, no solo Soda Stereo, sino también la carrera de Gustavo Cerati después, y el 1021 son canciones tristes para los sentimientos. ¡Wow! Estuvo... ¿A poco no? Sí, estuvo chingón. Hablando de clásicos y de genios de la música como lo fue Gustavo Cerati o lo sigue siendo, Highball fue un disco en su mayoría de covers. ¿Hay alguna razón en especial por qué hayan decidido hacer este contenido así de covers? ¿Gusto personal? Fue una propuesta de quien era nuestro manager en ese momento, quería que tuviéramos un disco de covers para ayudar con cierta estrategia de marketing de la banda. La propuesta era hacer un disco de rock en español, o sea, covers de rock en español, nosotros la modificamos para hacer las canciones que escogimos, pero el disco ha sido importante para la banda, sí funcionó para reposicionarnos en ese momento y de nuestras canciones más sonadas son del... ¿A ustedes les gusta seguir interpretando este disco? Claro, Uy, claro, divertidísimo. tocando, Y sí. al hacer nuestras propias versiones de esas canciones, las canciones pues se hacen nuestras. ¿Por qué 1021? ¿De dónde surge este nuevo álbum? 1021. 1021 es un juego de números en el cual hacemos referencia a nuestro disco número 10 de estudio en la crónica del año 2021. O sea, me ocurrió, y me acuerdo que al primero que le dije que así iba a ser el título fue al diseñador. Me dijo, no, sí, por favor, convéncelos. A él también le gustó mucho la idea de que el título fuera un número. Yo luego arrojo las ideas y no siempre son aceptadas. Luego me dice, no, pues que no, está mejor esto, no. Y esta vez como que le gustó la primera. Entonces estuvo padre. Ya para ir cerrando esta pequeña entrevista, chicos, recordando un poco su presentación en el Vive Latino del 98 y ahora retomando su presentación reciente en el 2022, ¿algo ha cambiado en la Gusana Ciega? Esos chicos soñadores que emprendieron su camino en el 98 a hoy, 2022, hombres ya a lo mejor con familia, con proyectos independientes, con una carrera sólida, ¿hay alguna diferencia? Pues creo que la diferencia del tiempo, la diferencia de la experiencia que vas adquiriendo justo con el tiempo, pero creo que siguen vivos esos escuincles soñadores que creen que se van a comer el mundo, todavía existen, están ahí. Muy bien. Y nos despedimos en una pequeña dinámica. Voy a ir pasando el micrófono a cada uno para que me cuenten su canción favorita para interpretarla en vivo. Empezando por ti. La mía es Ella Estrella. Para interpretar en vivo, yo voy a decir San Miguel. San Miguel. Tú volverás. Ahorita probablemente vuelva a querer. Muy bien, chicos. Les agradezco muchísimo el espacio Al que le contrario. dan a los medios independientes siempre y los esperamos muy ansiosos el 29 de septiembre en el Pepsi Center. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Gracias.